Continuando con los ejercicios de transistor MOS, es importante antes de continuar con lo que es ya el análisis de pequeña señal, recordar que el transistor MOS lo podemos tratar como si fuera una fuente de corriente controlada por voltaje, porque voltaje, pues el voltaje de control en este caso pues es el voltaje de gate o de compuerta. Entonces aquí tenemos dos imágenes en las cuales podemos observar que por ejemplo para un NMOS, es decir, que sus portadores mayoritarios son negativos o son electrones, se comporta como una fuente de corriente que sale de un nodo y se inyecta a tierra, ¿sí? Para el caso del PMOS, es decir, que sus portadores mayoritarios son positivos o que son huecos en este caso, entonces es una fuente de corriente desde la alimentación VDD hasta un nodo. El NMOS entonces es una fuente de corriente de un nodo a tierra y un PMOS es de VDD a un nodo. Entonces estas son las principales diferencias entre un NMOS y un PMOS cuando los tratamos como fuente de corriente controlada por voltaje, aunque recordemos que también el transistor MOS se puede ocupar como un interruptor o también como una resistencia de igual manera controlada por voltaje. De esta manera vamos a empezar con el análisis de pequeña señal de este transistor. Quiere decir que hasta ahorita lo que sabemos del propio MOS es cómo se comporta con fuentes de polarización, es decir, con fuentes DC. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le poníamos al voltaje del gate 1 volt o al del drain le poníamos 1.8, etcétera, etcétera. Ahora veremos cómo se comporta ante variaciones o ante fuentes de alimentación sinusoidales, por ejemplo. En este caso, en la imagen A, que podemos notar aquí, vemos que tenemos un Vin. Este Vin normalmente es una fuente sinusoidal, ¿sí? Y el Vout, por lo tanto, también va a ser una fuente sinusoidal, pero amplificada, ¿no? Recordemos que el transistor MOS lo vamos a tratar también como un amplificador de señal. ¿De cuál señal? Pues de Vin. En este caso, bueno, sabemos que este tipo de configuración en el cual la entrada está en el gate, es decir, aquí, y la salida está en el drain, se le llama fuente común. Vamos a nombrar este tipo de amplificadores dependiendo de dónde está su entrada y su salida. En este caso, si recordamos, esta otra terminal se llama fuente o source, ¿no? Fuente o source, ¿sí? Entonces, donde no tenemos la entrada y la salida, se le dará el nombre a este amplificador. En este caso es un fuente o source común, debido a que la entrada está en el gate y la salida está en el drain. Si, por ejemplo, tuviéramos la entrada en la fuente y la salida en el drain, entonces ¿cuál es la única terminal que no tiene la entrada y la salida? Pues es el gate. Entonces sería un compuerta común o un gate común. De esta manera nosotros le damos el nombre a este tipo de amplificadores. Ahora lo que veremos es el modelo de pequeña señal. Para el modelo de pequeña señal de un transistor, nosotros lo que tenemos que recordar es que en el gate hay una alta impedancia, por lo tanto no va a haber una corriente. Entonces nosotros podemos partir de un dibujo de este estilo, ¿sí? Donde esta terminal es el gate, esta terminal es el source y esta terminal es el drain, ¿sí? El gate mejor lo vamos a dibujar acá. Pero como ya sabemos, el gate tiene una alta impedancia en esa terminal. Entonces, de hecho, esto sería como si estuviera en circuito abierto, ¿no? Ahora, en el drain vamos a notar que hay una fuente de corriente, ¿no? Porque decíamos que el transistor se comporta como una fuente de corriente. Entonces, de hecho, aquí tendremos una fuente de corriente. ¿De qué valor? Del valor de la transconductancia por el voltaje VGS. ¿Dónde está el voltaje VGS? Pues simplemente decíamos que el VGS es el voltaje del gate menos el voltaje de source. Si aquí yo tengo el gate y aquí yo tengo el source, significa que de esta terminal a esta terminal hay un VGS. Entonces ya vamos viendo que la transconductancia, como ya vemos, es un parámetro importante del transistor que ya se explicó en un video anterior. Entonces esta fuente de corriente dependerá tanto de la transconductancia como del VGS del transistor.
También veremos que aquí hay una resistencia de salida que está en paralelo con esta fuente. Esta resistencia de salida dependerá de varios factores, como la modulación de canal y de la corriente también, de donde se explicará cuando veamos ya ejercicios aplicados del modelo de pequeña señal, de dónde sale esta resistencia de salida. Y en este caso también, si vemos, aquí lo voy a dibujar con color morado, hay una RD. Entonces esta RD está entre el drain y VDD. Ok, entonces entre drain y VDD voy a hacer una resistencia. Ahora, si notamos, aquí con color morado también voy a dibujar este cable. Este cable es el que va directo a drain, ¿no? Esta es la resistencia. Sin embargo, VDD, ¿dónde está? VDD, al ser una fuente constante, ¿sí? Al ser una fuente de voltaje constante, una fuente DC, entonces en pequeña señal, como vamos a ver las variaciones que hay, y al ser una fuente constante y no tener variaciones, de hecho lo podemos ver como tierra en AC. Entonces lo que podemos dibujar aquí es simplemente tierra. Si vemos el source, también está tierra. Aquí lo dibujé con una flechita en negro, la estoy recalcando. El source va directo a tierra. Entonces esta terminal de hecho también va a ir a tierra. Entonces es como si todo esto estuviera cerrado, ¿sí? Y ya tendríamos el modelo de pequeña señal de un transistor MOS. Aquí en el gate, de color verde, lo voy a hacer, está Vin. Entonces aquí va a venir Vin. Vin va a ir a tierra también porque es una fuente de voltaje. Entonces aquí va a estar más o menos Vin. Y aquí está Vout, que es donde nosotros vamos a medir el voltaje a la salida, que si nos notamos es en el drain. Entonces, de hecho, aquí va a haber un voltaje que se llame Vout. De esta manera ya podemos ir viendo por dónde va, porque este VGS, entonces al estar en paralelo con este Vin, pues será también Vin. Y por lo tanto, este GMVGS se puede escribir como GM Vin. Y entonces yo ya puedo encontrar valores importantes en el transistor, como es la ganancia, que lo vamos a anotar como AB, Rin, que es la resistencia a la entrada, y Rout, que es la resistencia a la salida. Para este tipo de incógnitas se va a tener que hacer un análisis un poquito diferente. Veremos que Rin y Rout se sacan muy parecido. Pero para AB sí se necesitará un análisis más completo de lo que serían las leyes de Kirchhoff. Entonces es importante que para empezar a resolver este tipo de ejercicios, lo que son ley de corrientes de Kirchhoff se tenga bastante entendido para que no haya ningún problema con este tipo de análisis. Y con esto finalizamos el video.